Muy bien, hermanos. Vea, hay algo muy importante que nosotros requerimos hacer, ¿verdad? Se supone que tenía que ver una filminita, pero bueno, parece que la filminita no llegó, entonces yo lo voy a hacer así sin filminita. Tiene que ver con los jóvenes de toda esta comunidad de fe, de toda esta congregación. Posiblemente algunos de los que están por aquí ya hicieron ese trabajo que es sobre los dones. Se llama realmente todo el trabajo se llama los tres colores del amor. ¿Saben ustedes que hay más de 20 dones? ¿Cuántos dones hay? Ajá. ¿Cuántos hay? Hay más de 20 dones. ¿Sabe usted cuál es su don? ¿Sabe que usted pudiera tener más de un don? Dos, tres, cuatro. ¿Sí? ¿Sabía usted eso? Para los jóvenes, específicamente, todos, Acción Juvenil y Grupo Fe, hermanos, por favor, porque si no yo sí voy a ir a sus casas y los voy a sacar de ahí y les voy a decir, hermanos, hágase para acá, venga para acá, con la autoridad de un amigo, espero, y de un pastor. Porque es importante que los jóvenes puedan aprender cuál es ese trabajo que vamos a hacer es para que usted pueda descubrir sus dones. Hay otra cosa que se llama la brújula de cambio, se llama los tres colores del amor, ¿verdad? Y es un trabajo que nosotros lo hicimos en un tiempo, hace muchos años, en iglesia, y la estadística siempre dice que eso va cambiando en el tiempo de madurez, en el tiempo de hacer otras cosas. Entonces, los jóvenes de fe, los jóvenes de Acción Juvenil, los jóvenes, todos los que están aquí en este salón, jóvenes. Si usted no tiene 50 años, es joven. ¿Ok? ¿Está claro? ¿A qué hora nos vamos a ver aquí? Nos vamos a ver aquí el sábado. ¿A las 3? ¿A las 4? ¿A las 5? ¿A las 3? ¿O a las 5? ¿Acción Juvenil va a trabajar antes? ¿No? ¿Perdón? ¿Dijo Jorge que a las 5? Dijo Jorge que a las 5. Ese trabajo nos va a llevar como 2 horas. Entonces, estamos en punto. Vamos a estar escribiéndoles por medio de las redes sociales para que usted me diga que sí. Es que necesitamos, hay un material que tenemos que hacer, hermano. Entonces, por ese material. Los jóvenes que están aquí van a venir. ¿Sí van a venir o no? ¿Sí van a venir? Ok. De verdad es muy importante, hermanos. ¿Ok? Es muy importante. ¿Saben por qué, hermano? Porque usted no puede hacer algo si usted no sabe a qué Dios lo llamó. ¿Verdad? Dios nos llama a nosotros de muchas maneras, pero cuando nosotros entendemos cuál es nuestro don, nosotros podemos entender qué es lo que Dios está haciendo. Un talento puesto al servicio de Dios se convierte en un don espiritual. Por eso los dones son muchos. El de servicio, el de presidir. ¿Sí? ¿Cuáles otros dones hay? Ustedes y yo siempre hacemos de los mismos, ¿verdad? Siempre pensamos en aquellos de 1 Corintios 12, esos son muy pequeñitos, esos solo nada más es el comienzo de todo el potencial que nosotros somos en Dios. Amén. Amén. Y es importante saber cuáles son sus dones. Bueno, comprometidos, por favor, jóvenes, de verdad. Vean, el 16 de mayo vamos a tener una parte, es que la muchacha que dio los anuncios, vamos a tener lo de la venta de garaje. Nosotros agradeceríamos en todo nuestro corazón como iglesia
que ustedes puedan traer algo para que nosotros podamos compartir y vender. ¿Esto en qué lo usamos? Bueno, para algunas cosas importantes, inclusive para favorecer a algunas personas que necesitan. Uno de los principios por los cuales nosotros hacemos las ventas de garaje, ¿verdad? No es porque necesitamos plata, porque plata aquí no es un problema. Cuando usted no tiene, eso se convierte en cero problemas. Pero el tema es que nosotros también bendecimos a esta gente de alrededor y nosotros evangelizamos a través de eso y pues también hacemos alguna platita. Entonces vamos a hacer esta venta de garaje en conjunto con Push the Rock Costa Rica y la Iglesia Centro de Enseñanza y Discipulado. Entonces, para que usted venga, para que usted esté orando y para que usted traiga. Soy bueno para anuncios. Contratado. Bueno, hermanos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, si hay algo que impresiona mi corazón, es ver cómo la Escritura y cómo Dios usa la forma de preguntas, cómo el Espíritu Santo trajo inspiración y a través de preguntas nosotros podemos conectarnos y podemos lograr entender muchas cosas que Dios quiere que entendamos. Esta pregunta aparece de las muchas que hay en Hechos capítulo 9 en el verso 6 y es el apóstol Pablo, es la conversión del apóstol Pablo, es cuando Pablo va camino a Damasco a matar a todos aquellos que se le ponían en el frente. Y en el verso 6 dice que él, hablando de Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermano, ¿a quién se le ocurre preguntar en media conversión? ¿A quién se le ocurre una vez que había sido tirado de su caballo? Y dice la Escritura que Pablo quedó también con su visión nublada, pero inmediatamente le pregunta y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tremenda pregunta para nosotros como iglesia, como hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes, solteros, casados, es decir, mujeres, hombres, niños, ancianos, adultos mayores. Es decir, ¿qué pregunta? ¿Qué pasaría si nosotros en esta mañana le dijéramos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quizás la respuesta de parte de Dios vendría de una forma en la que quizás nosotros ni nos lograríamos imaginar qué es lo que Dios quiere. Pero es muy importante, hermanos. Si hay algo que a nosotros como creyentes cristianos, como personas, nos debe interesar, siempre es saber qué es lo que Él quiere. Saber quiénes somos. Saber cuáles son nuestros dones. Saber cuál es nuestro llamado. Saber cómo debemos de caminar en la vida cristiana. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto a nosotros nos lleva en una dimensión, porque Pablo no solamente pregunta eso, sino a mí me llama la atención, y ahí tengo el texto, creo. Él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Quiere decir que entonces lo primero que Dios dice es: levántate. Es algo que Dios va a decir siempre. Recuérdelo, hermanos. Usted está en una circunstancia, Dios le dice: levántate, porque yo voy a ayudar a llevar esto. Levántate, porque yo voy a llevarte. Levántate, levántate. Hermanos, esto es lo que nosotros debiéramos de tener ya como una base y fundamento. Cuando yo veo la pregunta que el apóstol Pablo hace, y como el Señor nos deja en este impas con respecto a Pablo, porque le dice: Pablo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Encuentro en un texto
que aparece en Santiago, y vamos a estar en Santiago, solo abra Santiago capítulo 1, verso 18 en adelante. Cuando nosotros la pregunta que está aquí haciendo el apóstol Pablo. En Santiago capítulo 1, verso 18, estamos ahí, díganme amén ahí. Dice la escritura, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de la verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Noten este primer verso 18. Habla específicamente sobre una persona que es renacida, y la persona que llega a ser renacida llega a ser primicia de su creación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Por esto, la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, tiene que empezar a ser contestada a través de la misma escritura. Porque quizás el apóstol Pablo en ese momento pudiera estar pensando en cualquier cosa, el texto no lo registra. Pero normalmente nosotros siempre en la acción de gracias a otra persona por el favor o por lo que nos sentimos, siempre nos ponemos a disposición, ¿verdad? Y siempre decimos, no, vea, gracias por ayudarme, pero y dígame en qué yo le puedo servir, en qué le puedo ayudar. Casi siempre uno, cuando dice eso, no está pensando en que a otra persona le va a pedir cualquier otra cosa que no fuera la que tal vez usted esté pensando. Porque a veces nosotros decimos que usted quiere que yo le ayude, pero yo estoy pensando en mí. Bueno, yo podría ayudarle en esto y en esto, porque si la gente a veces, ¿verdad? Y no sé si les ha pasado, cuando usted da gracias a alguien, le dice, bueno, no, muchas gracias, mire, más bien en lo que yo puedo ayudarle y servirle. Y si la otra persona le dice, bueno, y regálame 1,000,000 de colones, y usted dice, ay, qué pena, pero no, en otra cosita le puedo ayudar, pero no en esa. ¿Sí, verdad? Porque nosotros debemos de esperar, y esta pregunta debe ser contestada a través de la luz de la escritura. Dice aquí también Santiago, hermano de Jesús, que la persona es renacida y llegada a ser primicia de la creación. Un punto importante es que primicia como su propiedad únicamente. Primero Dios nos creó y ahora nos ha recreado a través del nuevo nacimiento. Entonces, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Parece que Santiago está contestando algo de esta pregunta que nos puede servir a nosotros hoy como enseñanza. Él dice, usted es primicia. Señor, ¿qué quiere que haga? Que usted viva como mi primicia. Que usted viva siendo alguien propiedad únicamente mío. Porque Dios me crió y me vuelve a recrear. Dios me creó. Y una vez que el pecado entra, consumido todo hombre y mujer por el pecado, la recreación viene a ser a través del segundo Adán o el postrer Adán, que es Cristo, que es espíritu vivificante. La obra de Cristo en la cruz del Calvario lo que enmarca entonces es que yo he sido una nueva criatura, he sido recreado, yo soy primicia de Dios. Amén. Aquí empezamos a encontrar uno de los primeros aspectos. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Que sea qué? Su primicia. Que yo sea únicamente para Él. Santiago nos sigue dando a nosotros algunas conclusiones con respecto a esta pregunta. Y en medio de lo que uno ve aquí a Santiago escribiendo, un corazón en condiciones adecuadas. Del verso 19 al verso 21, nosotros podemos ver, hermanos, que empieza a deliberarse y empieza a darse una lista de mandatos prácticos que pueden contestarnos a nosotros en esta mañana. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Yo pregunto, ¿usted está interesado en saber qué es lo que usted quiere saber qué es lo que Dios quiere que usted haga? ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? ¿O usted sí sabe qué es lo que Dios quiere que usted haga? Normalmente ahí es donde está el momento. Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Y yo debo llevar de esto a través de la Escritura. En el verso 19, que estamos solamente en el texto de Santiago 1, 18 y 19, el apóstol le dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Entonces, Santiago empieza a traer de Dios, inspirado por el Espíritu Santo en esta escritura, una lista. Hace una lista de mandatos prácticos. Y el primero aparece en el verso 19. Casi no se ve, ¿verdad? Algo pasó ahí. Pero yo se los digo. Es lo que dice el verso 19. Sean prontos para oír. El segundo es: sea tardo. Ahorita vamos a ver cómo lo componemos. Aquí hay magia. Ok. El Espíritu de Dios es bueno. Ser pronto para oír, ser tardo para hablar. Vean esta lista, hermanos. Deseche toda inmundicia y abundancia de malicia. Sea tardo para airarse. Se me quedó ese, ¿verdad? 5. Reciba con mansedumbre la palabra implantada. Número 6. Ser hacedor de la palabra y no solamente oidor. Estos 6 momentos, estos 6 puntos, lo que hacen es contestarnos a nosotros una pregunta que es necesaria contestarla para mi vida espiritual, para mi vida natural, para mi vida de familia, para mi vida de profesional. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y parece que entonces Santiago empieza a hablar y dice: amados hermanos, yo quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Cuando yo veo esta forma que Santiago usa, en donde habla de pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, siento que a veces nosotros vamos de la 3 hacia arriba, en sentido contrario, que quiere decir diferente a lo que ahí dice. A veces parece que nosotros primero nos enojamos muy rápido, hablamos más de la cuenta y nunca escuchamos. Pero la Escritura es sabia. La Escritura tiene sabiduría porque viene del mismo trono de Dios. Hermanos, y cuando esta Escritura dice lo que está diciendo aquí ahorita Santiago, en esta lista nosotros vamos a ver, y vamos a ver la primera. Ahí usted les va a ir apareciendo, así es que usted se está apuntando ahorita. Prontos para oír, es decir, sea pronto para oír o para escuchar. Santiago nos muestra la necesidad de capacitarnos por todos los medios y de saturar nuestras mentes del conocimiento espiritual. Significa que estamos listos para ser enseñados. Hermano, alguien que quiere oír es alguien que definitivamente está listo para ser enseñado. Un oído atento es un corazón dispuesto a Dios. Cuando usted oye consejo, cuando usted oye las Escrituras, cuando usted oye atentamente, hermano, su corazón está conectado. Y ese conecte tiene que ver con que usted está listo y atento para recibir de Dios lo que Dios tiene y quiere para usted. La Escritura dice que usted sea pronto para oír, hermano. Una de las grandes dificultades o muchas de las dificultades en los núcleos familiares y en medio de las sociedades que nosotros
no oímos como debiéramos de oír. Los adagios populares sobran. El que oye consejo, ahí, no se lo saben. El que oye consejo, véame a mí. Escuchar, oír la voz de Dios. Aquellos hombres oyeron la voz de Dios. Y aunque muchos murieron apedreados, azotados, sufrieron, pero cuando escucharon la voz de Dios, sus sufrimientos fueron nada comparado a lo que Dios había hablado a sus oídos. El segundo mandato es tardo para hablar. Es decir, 2 oídos, una boca. Hay sabiduría de Dios ahí y profundidad. ¿Por qué no 2 bocas? No, 2 oídos, una boca. A veces nosotros hacemos algo y te parece que tenemos como 5 bocas y no, los oídos están taponeados. Dice la Escritura, ¿qué quieres que yo haga? Seas tardo para hablar. Hermanos, en Proverbios dice, porque en las muchas palabras no falta pecado, más, dice la Escritura, más el que refrena sus labios es prudente. Hermano, cuénteme, no me lo cuente, pero solo piénselo. ¿Se ha metido usted en algún problema por abrir la boca más de la cuenta? Hermanos, si hay algo que nos mete en conflicto a nosotros es esto. Y cuando usted disparó eso, lo disparó, hermano. Lo disparó. ¿Saben, hermano? Porque yo pudiera agarrar esto y botarlo. Pensó que se les iba a tirar. Pero esto voy y lo recojo, hermano. Pero salte y suelte una palabra usted. Suelte una, perdone por la expresión. Uy, qué mujer más o qué hombre más bruto. Vaya junte eso. Vaya junte esa palabra. Esa palabra ya no regresa. Esa palabra no se junta. Esa palabra no se junta como este objeto. Esa palabra trascendió. Esa palabra pasó el alma, pasó el espíritu, pasó la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad. Pasó todo, los tuétanos, las coyunturas. Pasó todo. Y por más que usted se disculpe, usted quedará en la lista de aquella persona como el hombre que me dijo, qué bruto. ¿Quién es ese hombre? Vea, no me acuerdo, pero me dijo bruto. Oye, ¿de quién es el esposo de esa? El que dice bruto. Porque por más perdón, por más que le diga lo siento, por más que llore, por más que la mente grabó, los sentimientos, las emociones, todo jugó y ahí quedó esa palabra. Por eso, usted puede juntar un objeto, nunca las palabras. Pensemos por qué. ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo haga? Que no diga palabras ociosas. Que yo no diga palabras que no convienen a los santos. Que yo no insulte. Que yo sea tardo para hablar. En el recuento, hermanos. Lo primero que tenemos que hacer entonces, ¿qué es? No. Vamos desde el principio. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Recuerde que usted primero es una primicia. Una primicia es propiedad de Dios. Por lo tanto, si yo soy propiedad de Dios, ahora Santiago está escribiéndole al grupo de cristianos. Esta carta a Santiago no es a inconversos. Esta carta de Santiago va a una iglesia, va a creyentes. Y nosotros como creyentes, eso autentica que esto es para mí también. Usted es primicia. Sea tardo para... Sea pronto para, sea tardo para.
¿Y qué sigue? Sea tardo para irarse. Hermanos, tardo para irarse. Entonces hay que ser tardo para irarse o en enojarse. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay que ser tardo para irarse? ¿O por qué hay que ser tardo en enojarme? El verso 20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso tengo que ser tardo para irarme. Porque esto no hace que la justicia de Dios esté. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira es en contra de la voluntad y de la obra de Dios. Vean ese proverbio 14:17. No está ahí, ¿verdad? Pero escuchen, el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¡Ja! Hermano, ustedes saben que yo presto un servicio en medio de una población que es la penal juvenil, adulto mayor, mujeres del Buen Pastor. Si usted supiera los casos que hay ahí por que se enojó en un segundo. Usted oyera los testimonios de gente que se enojó de forma tan fácil que hizo locura porque se airó. Y cuando uno oye esos testimonios y uno ve a estas personas, uno dice, Señor Jesús. Hay un curso que yo doy que se llama Los 8 pasos para la resolución de la ira. 8 pasos para la resolución de la ira. Los vamos a dar aquí. Aquí no necesitamos eso. ¿14? ¿17? 14:17 Proverbios. Bueno, también pueden entrar a la página www.mcdsr.com y ahí encuentran todo en este momento, por cualquier cosa. Y cuando yo doy esa parte del curso, 8 pasos para la resolución de la ira, y uno escucha a la gente decir, oiga, yo agarré ese martillo, yo agarré ese martillo y solo me volví. Ni sé cómo, ni cuándo, ni cómo, ni a qué hora, y solamente se lo puse en la frente y el hombre se murió. Y yo estoy aquí con 15 años de sentencia. ¿Cuánto duró eso? Segundos, fracciones de segundos. Y por más que ahora se quiera justificar, sí, es que soy muy enojado, es que cómo me cuesta controlar, es que mire, es que hace locuras el que fácilmente se enoja, hermano. Conozco casos de gente que está por homicidio, que está por locuras. Y no solo él, todo su núcleo familiar. Qué triste, hermano. Porque no refrenamos, porque Señor, no hemos preguntado qué quieres que yo haga. ¿Qué es lo que entonces está diciendo Santiago, hermanos? Por eso vean el verso 21. En el verso 21 Santiago nos manda en este verso y dice, ve lo que dice, por lo cual, no hay dónde perderse, hermanos, que por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Él nos dice, si en realidad apreciamos las bendiciones de Dios, lo demostraremos por quitar a aquellos pecados y vicios que destrozan nuestro testimonio. La inmundicia incluye las obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5. Quitando de vosotros, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quita malicia, quita enojo, quita ira, quita contienda, desecha la inmundicia, la abundancia de malicia. ¿Saben que hay un término aquí en este país que a veces yo siento que tiene ese sentido de pecado?
Y lo han escuchado ustedes, y yo cuando lo oigo siempre reflexiono. Es que aquí tenemos que actuar con malicia indígena. Eso se usa para decir, más o menos así, no, usted tiene que, mire, usted chispa, usted no se deje. Vea, hermano, cuidado cuando usted da un consejo a alguien, no se deje, porque a usted nadie le puede pasar por encima. ¿Qué es esa malicia? ¿Qué es ese consejo? Eso no es un consejo. Eso es abundancia de malicia. Eso, es que hay que tener malicia indígena. Significa que entonces usted tiene que ser más vivo que el otro. Usted tiene que pasar por encima del otro, porque si usted no pasa por encima del otro, usted no tiene esa malicia. Aquí en Costa Rica, el sinónimo de ser vivo es atropellar a cualquiera, no dejarse de nadie. Eso es abundancia de malicia. El que da un consejo así no da un consejo de Dios. ¿Cómo no se deje? ¿Cómo no se deje? No, ¿cómo? Déjese guiar. Déjese llevar. Pregúntele a Dios y verá que le va a decir, deje toda inmundicia. Es que a mí nadie me va a pasar por encima. No, a nadie le va a pasar por encima de los que Dios no quiere que usted le pase por encima. Si usted teme a Dios y le ha preguntado a Dios y usted sirve a Dios y a usted alguien le dice, venga, coja, vaya, venga y haga y haga y venga y haga, y usted cree que es el muñeco del... Y si usted le está sirviendo a Dios y está claro con Dios, usted no se siente una persona utilizada, usted se siente una persona bendecida. No sé, porque usted se deja... Mire, otra palabra que no me gusta usar, pero... mire, es que hacen una señal, ¿verdad? ¿Qué es esa malicia? Eso no es de un cristiano. O es de una mente cristiana que necesita ser renovada. No es mayor bendición servir que ser servido. Entonces que todos se monten. Yo quiero servir. El apóstol Santiago habla claro con respecto a lo que quiere que se haga. La palabra clave, entender el mandato en este verso 21, hermanos. Y hay que entenderlo así. La clave para entender el mandato de este verso 21 es recibid con mansedumbre la palabra implantada. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Iglesia, para evitar los pecados hay que implantar la palabra de Dios en nuestra vida. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando yo guardo la palabra y yo guardo los dichos de Dios, guardo mi vida, guardo mi santidad, guardo mi espiritualidad. Yo también tengo oportunidad de contestar feo. Yo también tengo la oportunidad en mi situación de discusión en medio de mi núcleo familiar de decir una grosería. Yo también me enojo. Yo, que ustedes ven aquí, esa tierna paloma. Este bombón de Alcira. Pero yo me acuerdo, hermanos, y cuando la palabra viene, yo digo, wow. Y entonces en la discusión, yo me acuerdo de aquella palabra que el Señor dice, la respuesta blanda aplaca la ira. Entonces la respuesta blanda va, hermanos, con sonrisa incluida. No, mi amor, está bien, yo creo que tenés razón. Y ahí me gané la cena y posiblemente otras cosas más. Un postre, no sé, etcétera. La respuesta blanda. Y cuando viene aquella otra palabra, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque yo no quiero maldecir a mi hermano. Yo no quiero poner oposición entre hermano y hermana. ¿Cuántas veces lo hacemos? No se deje. ¿Cómo no se deje? Tal vez, no sea tonto, no sea tonta. ¿Qué es ese consejo de tanta malicia? Eso es la malicia indígena. Por eso los indígenas son indígenas. Digo yo, iba a decir otra cosa, pero no dije más. Otro de los puntos importantes, ¿qué quieres que yo haga, Señor?
es contar con una acción correcta. De los versos 22 al 25, hermanos, aparece Santiago hablando de algo que ya nos pone a nosotros en la práctica. Ya no solamente hemos escuchado, ¿qué hemos escuchado? Somos primicia, ¿qué más? Seamos tardos. Ajá, que no haya en nosotros ese tipo de formas de corrupción. Seamos atentos a la escritura. Pero entonces ahora nos dice, usted tiene que seguir haciendo algo. Y en el verso 22 nosotros vemos, sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. Y no solamente oidores. Mucha gente marca sus Biblias, pero las Biblias nunca los marcan a ellos. Desde toda la Biblia rayada en todos los proverbios y en todas las cosas, y al final nada lo ha marcado. Siguen diciendo las mismas tonterías, sigue hablando mal, sigue mintiendo, sigue haciendo cosas que no es lo que Dios quiere que yo haga. Señor, que tú quieres que yo haga. Que marques la Biblia y que vivas marcado por lo que marcaste en la Biblia. Que las palabras de Dios vengan y traigan a nosotros esa paz y esa argumentación para vivir en paz con Dios y en paz con las personas. En el verso 23 y el mandato final que se encuentra en este verso 22, sed hacedores de la palabra, y que dice, y no solamente oidores. El oidor, pero no el hacedor de la palabra. Tengamos cuidado. Hay un lazo del enemigo, hay un lazo del diablo. Hay que poner en práctica cada enseñanza bíblica, hermano. Hay que ponerla en práctica. Si yo quiero entender que las escrituras me hablan a mí, yo tengo que poner en práctica lo que la escritura me dice a mí. Yo tengo que salir convencido en esta mañana, no de lo que el pastor dice, de lo que la Biblia dice, hermano. De lo que cantamos, de lo que hicimos, de lo que somos, de lo que damos, de lo que nosotros hacemos en la actividad como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús. A veces nosotros dejamos que el enemigo tome partida en medio de esto, hermanos. Los del mundo no leen la Biblia, pero nos están leyendo a nosotros. Dice que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Necesitamos ser oidores, pero no el hacedor de la palabra. El oidor, pero no el hacedor. Necesito ser oidor y necesito ser hacedor de la palabra. ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Santiago le está hablando a los creyentes, al oidor, pero no al hacedor de la palabra. El cuidado de tener con el enemigo es que hay que poner en práctica cada enseñanza de las Escrituras. Hay un peligro de mirarse en el espejo que es la Biblia, ver el error y aún no hacer nada con respecto a eso. No, yo sé que estoy mal, pero algún día, Señor, y doy media vuelta. Y miré con el sol cuando muera la tarde. Sí, yo sé que estoy mal. Hay gente especial en reconocer. Hermano, hay gente que tiene la capacidad de pararse aquí y decir, mire, hermanos, mira qué mal que estoy. Hice esto y 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 esto. Y uno dice, wow, qué sinceridad. Pero ¿cuánto está listo a cambiar todo eso que dijo? Somos buenos a veces reconociendo, sí, yo estoy mal, no, yo sé que no trato tan bien a mi esposita, pero algún día va a haber después del aniversario, va a haber va a haber en diciembre, espere que llegue enero. Hermanos, esto no es cierto, es como aquel, dice Santiago, ¿verdad? Que se mira en el espejo atentamente y después cuando se va se le olvida quién era. Hay muchos que hacen eso, cuando llegan a una porción
de la Biblia que declara un pecado personal, brincan a otro lugar. No, eso no es conmigo, no, eso es una mala interpretación. Sí se pueden decir malas palabras de vez en cuando. Y sí se puede enojarse uno, porque cuando uno tiene mucha cólera, usted se enoja. ¿Y quién no se enoja? ¿Ah? ¿Ah? A ver, ¿quién? Usted no se enoja. ¿Ah? ¿No se enoja? ¿Ah? ¿Qué? ¿Usted no se ha enojado con nadie? ¿No está enojado con nadie? ¿No está enojado? Ah, entonces yo también me enojo porque yo soy así. Así, sí, sí, es que más bien yo no soy nada comparado a mi papá. Que mi familia sí era una cosa, que yo me sacudí los genes, me quedaron algunos, pero todos. Es una cosa terrible, ahí nos enojábamos y si estábamos contentos nos bajábamos el dedo gordo para enojarnos. Porque éramos la familia enojona. Ah, usted no. Ah, usted no se ha enojado con nadie. Usted no tiene enemigos, no se ha enojado con alguien, ¿no? Yo no. Y si con alguien me he molestado, lo perdono en el nombre de Jesús. Porque eso dice la Escritura. Porque no me quiero mirar en el espejo de la Escritura y decir, quite de vosotros el enojo. Quite de usted el enojo. Y sencillamente no. Entonces algún día se me pasa. Es que nosotros somos así. Somos Herrera. Los Herreras somos así. Herrera. A usted le cambiaron el nombre. Usted no tiene apellido. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y en el libro de la vida usted se llama Hijo de Dios. ¿Cómo se llama? ¿Cuál se le pierde? ¿Cómo se llama? No se preocupe por el otro. Los genes, todas formas. Hermanos, necesitamos nosotros decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que yo cambie esa forma. 25. El concepto que Dios tiene de un cristiano maduro, la expresión, mira atentamente. ¿Ven qué dice verso 25? ¿Verdad? Si lo tienen ahí, estamos ahí, porque yo les dije, ténganlo ahí. Sí, perdón. ¿Qué dice? ¿Qué empieza diciendo? Okay. La ley perfecta no es la ley mosaica. En la ley perfecta es la ley de la gracia. No es la ley de Moisés, no son los 10 mandamientos. No, no es la ley mosaica. Esta perfecta ley no es la ley de Moisés, es la ley de la gracia. Cuando Santiago habla de la ley, es la ley de la fe. Cuando Santiago está hablando de la ley, habla de Cristo. Cuando Cristo también dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero a la vez dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Bendito el Señor, bendito Jesús. El cristiano maduro en la expresión mira atentamente. Ahí decía, mira atentamente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay que mirar atentamente, hermano? En la perfecta ley, en la ley del Espíritu. Y cuando hablamos de atentamente significa inclinarse o someterse. ¿Qué significa? Inclinarse o someterse. El cristiano maduro se somete a las enseñanzas de la Biblia. Si usted quiere, cuestione al pastor, no cuestione la Biblia. Ah, pastor, es que usted dijo tal y tal cosa. Ay, sí, seguro lo dije mal. Pero el texto que usé, ¿cuál fue? Ay, que ame a los enemigos. Ah, bueno, seguro yo dije algo mal, pero ame a sus enemigos. Ah, pastor, es que usted... Ah, sí, seguro que yo, porque yo me equivoco más que todos. Es como el que si usted más maneja, más posibilidad de chocar tiene. Pero, ¿qué dice la Escritura? Pero, ¿qué dice la palabra? Aquí ministramos la palabra. Aquí necesitamos la palabra. Significa entonces, mira atentamente, significa inclinarse y someterse. El cristiano maduro se somete a la enseñanza de la Biblia. Si usted quiere, hermanos, sométase a la enseñanza de la Biblia. Entonces, en la enseñanza de la Biblia dice que nos amemos unos al otro, que usted tiene que ver como mayor a su hermano. ¿Cierto? ¿Cuántos están claros en eso? Pero también dice, imite la fe de los
pastores? ¿Y cuántos también dice, bueno, sométase a las autoridades? Necesitamos ir parejos en medio de todas las cosas. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, ver que un cristiano maduro es un cristiano que está en medio de la ley perfecta, en la ley del Espíritu. Esta perfecta ley no es la ley mosaica, es la ley de la gracia. Es la ley, cuando Santiago habla de ley, es la ley de la fe. En el verso 26, hermanos, Santiago nos dice que cuando un hombre parece ser religioso, pero no refrena ni controla su lengua, se engaña a sí mismo. Su religión es vana y despreciable. Mano, eso me golpeó la vida. Si alguien dice que es religioso, pero no refrena ni controla su lengua, se engaña a sí mismo. ¿Cómo que es andar hablando mal usted de la gente? ¿Cómo hablando mal de su vecina? No, refrene su lengua. Es que tengo razón, porque de esa persona, sí, usted tendrá toda la razón que quiera. Eso a usted y a mí como cristianos maduros no nos permite. Eso no es una permisidad de Dios para andar hablando mal de nadie, ni diciendo malas palabras, ni palabras ociosas o feas. No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. No debe, no puede. Aunque pareciera que se puede. No se debe. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Bueno, si yo soy un practicante espiritual, un religioso, yo tengo que refrenar mi lengua. Porque si no refreno mi lengua, yo me engaño a mí mismo. Atención, jóvenes, adultos, mayores, hombres, mujeres y niños. Cuidado con lo que nosotros andamos diciendo. Cuidado como usted se expresa. Cuidado, porque las formas habituales de hablar del mundo no pertenecen a la santidad de Dios ni a la piedad. Y de cada palabra ociosa daremos cuenta al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que hable con rectitud. Que hable en la forma adecuada. No tengo por qué usar palabra ociosa, palabra de malicia, palabra de maldad. No tengo que andar profiriendo maldición contra nadie. Es bendición. Yo soy bendición para bendecir. Así nos hizo el Señor. Entonces el tal no diga que la religión es vana y despreciable. En vez de ayudar al programa del Señor, esta persona es una piedra de tropiezo. Y tengamos cuidado de no servir al Señor en la carne. Entonces, hermano, hay mucha gente que entonces sirve al Señor y cuando usted se da cuenta de cómo es, usted dice, ¿qué es esto? Me comentaban de algo, de un asunto, de un tema, de una persona. Entonces me empiezan a decir, bueno, ¿verdad? Que es la persona y está en una dificultad, por supuesto, a nivel judicial, y ¿verdad? Y le quitaron todo un montón de cosas y tacatatá, ¿verdad? Por todas las maldades, por querer hacer plata, digo yo, a la ligera, y gente que se vuelve mediaciada y quiere lavar la plata, que no le huela mal. Y parece que todo es el contexto. Y al final me dicen, pero es que es pastor. Estaba yo con mi esposa y dice mi esposa, no puede usted decir eso. Ella toda tierna. No puede usted decir eso. Digo, no puede decirlo porque es. Dije, es. Una iglesia en tal lugar. Hermano. Entonces uno dice, Señor Jesús, ayúdanos a que cuando un hombre parece ser religioso, pero no refrena su lengua y no lo controla, se engaña a sí mismo. Usted no puede engañarse, hermano. Usted tiene que saber dónde salen sus perversidades. O si de mí salen, o si de usted salen. ¿Y por qué salen? ¿Y por qué lo hago? ¿Y por qué tengo esa forma? ¿Por qué tengo esa malicia? ¿Por qué tengo esa forma? ¿Por qué soy tan airado? ¿Por qué soy tan enojón? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el verso 27 termina diciendo, Dios quiere que todos los vasos utilizados en su servicio sean limpios y puros. Los que están continuamente jugando con el mundo pierden su testimonio y son de poco valor para el Señor. Dios sí quiere que todos los vasos, hermanos, de verdad, seamos puros. Entonces a la pregunta es contestada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas y en sus aflicciones
y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Verdad que la pregunta queda contestada? Dicen que sí, amén. Okay, muy bien, vamos bien. Hermanos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reflexionemos en Santiago capítulo 1, versos 18 al 27. Reflexionemos que somos primicia. Y no solo esto, esta pregunta se puede contestar desde muchas formas, desde otros ángulos. Es solamente revisar las escrituras. Hermano, tenga cuidado con el compromiso. Su palabra es valiosa delante de Dios. Usted dijo que sí, hágalo. Usted tiene que decir, tú sí sea sí, tú no sea no, porque más de esto de mal procede. Usted tiene que un corazón porque usted es primicia de Dios. No deje de estar en la iglesia, no deje de orar, no deje de venir. ¿Qué se queda haciendo? Vengan, aprendamos, vivamos, sirvamos, adoremos juntos, evangelicemos, hagamos misiones, ayudemos a las viudas, al pobre, al que está en necesidad. Mantengámonos íntegros en una santidad, Señor, que tú quieres que yo haga, que sea un creyente honesto, sincero, un creyente que ama su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo sé que tú no nos vas a soltar, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de muchos defectos, yo primero, Señor, sé que tú tienes propuestas claras para que yo pueda corregir y corregirme en medio de mi caminar. En esta mañana yo honro tu nombre y te doy gracias por la posibilidad que me regalas de poder compartir este tiempo. Gracias por estos hermanos. Padre, que nosotros sigamos adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús y que tu nombre en todo sea glorificado. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has regalado de estar esta mañana aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, corrígeme a mí primero. Yo no quiero ser demandante de nada ni de nadie. Si antes yo no camino en esto, hazme vivir en santidad, hazme vivir en paz contigo y en paz con los hermanos y la gente y mi familia. Ayúdanos y ayúdame. Y gracias, Señor, porque de ti tenemos ese privilegio. El que confiese el pecado y se aparta del mal, haya misericordia, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque nos redimiste y nos escogiste en Cristo desde antes de los tiempos, para ser para ti, Señor, piedras preciosas, hombres y mujeres de valor, para poder llevar el mensaje de salvación al mundo herido. Muchas gracias por tu palabra. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Agradecerles que ustedes estén, que me hayan escuchado, que hayan venido, que hayan cantado, que hayan dado. Gracias, hermanos. Les espero martes, siempre les espero.